Hola a todos y bienvenidos a este directo de GoQuan en el que vamos a descubrir GoQuan Mini, el mini hábito para preparar vuestra oposición. La primera pregunta, como es lógico, es ¿qué es GoQuan Mini? GoQuan Mini es la forma más simple de estudiar. Algunos de vosotros ya conocéis GoQuan, pero ¿qué es GoQuan Mini? Pues entras, haces test, revisas tus fallos y repites mañana, sin complicaciones, sin horas infinitas de estudio, sin presión. ¿Cuál es la diferencia? En este caso vamos a hacer test, que es nuestro objetivo para ir avanzando e ir siguiendo creando ese hábito. ¿Para quién es GoQuan Mini? ¿Quién lo puede usar? ¿Quién necesitaría una herramienta como esta? Primero, para aquellos que tienen poquito tiempo, ¿vale? Sabemos que opositar es más importante hacerlo todos los días que no hacer sesiones maratonianas que las hago un día y luego me olvido, ¿vale? Entonces, si tenemos poquito tiempo, con GoQuan Mini podemos hacer sesiones cortas de entre 5 y 15 minutos y es genial pues para aquellos que trabajan, tienen mil cosas de responsabilidades familiares, actividades X. Entonces, lo importante que es avanzar cada día un poquito, aunque sea eso, aunque sea poquito, ¿vale? Sí que es obvio y hemos hablado muchas veces para aquellos que ya habéis asistido a muchos directos que hay como el mito de estar allí estudiando chorro mil horas y está muy bien y es fantástico y ojalá todos pudiéramos estudiar 6 horas, pero no siempre necesitas 3 horas al día, ¿vale? Sino que necesitamos repetir 15 minutos muchas veces. ¿Qué nos permitirá GoQuan Mini? Pues ir haciendo esas sesiones cortas que pueden ser cada día 5 minutos o 5 minutos repartidos a lo largo de todo el día, que igual al final se convierten en muchas más sesiones. ¿Para quién más? Para aquellos que necesitan crear una parte de, oye, pues mira, yo todavía no sé si voy a poder estudiar, no sé si voy a ser capaz, hace mucho tiempo que no estudio y necesito crear un hábito. Muchos de vosotros tenéis el temario aparte, habéis ido a una academia X y lo que os falta es crear ese hábito. ¿Qué me va a permitir GoQuan Mini? Pues crear esa rutina simple de yo hago un test, pero claro, no hago un test y ya está, porque muchas veces lo que nos pasa es que hacemos un test, pero no entendemos por qué hemos fallado, no sabemos cómo memorizar eso y con GoQuan Mini tenéis el test y la revisión de qué es lo que ha pasado. Oye, pues ¿por qué he fallado? ¿Dónde está eso en el temario? Para poder buscarlo y entender qué es lo que pasa. No tengo que pensar qué estudiar porque directamente entro, selecciono el tema que yo quiera y hago los test, ¿vale? Solo entrar y practicar. Y es lo que decíamos, lo importante no es hacer mucho un día, sino es hacerlo todos los días un poquito. Entonces, si tengo poco tiempo o necesito crear un hábito, pues es el momento de coger una herramienta como GoQuan Mini que me va a ayudar muchísimo a poder afrontar mi proceso selectivo siguiendo una dinámica de hacer test, repasar contenido, etc. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para quién más serviría GoQuan Mini y es algo súper importante y muy útil? Para aquellos que están en la recta final, ¿vale? Al final, cuando yo ya he estudiado muchísimo, tengo más o menos detectados mis patrones, necesito hacer simulacros, necesito hacer supuestos prácticos, necesito repasar mis psicotécnicos. Es el momento de tener una herramienta como GoQuan Mini, que no solo me deja hacer test, sino que puedo hacer simulacros, supuestos prácticos y psicotécnicos y me ayuda a entender dónde están mis fallos, dónde están mis patrones de errores y subsanarlos, ¿vale? Además, pues puedo medir el tiempo y ajustarme al ritmo de examen para poder desarrollar mis estrategias. Mini es un último empujón antes del examen, para todos aquellos que ya le habéis dado varias vueltas al estudio y lo que necesitáis es test para poder practicar y acabar de afianzar las últimas cositas que nos quedan. Pregunta importante, vale, ¿y cómo funciona GoQuan Mini? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. El primer paso es, entra y practica con test. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tengo que hacer es elegir el tipo de test que quiero hacer. Puede ser un test personalizado en el que yo seleccione
el tema o temas que yo quiero estudiar. Puedo coger algo súper importante que son los test de preguntas falladas, ¿vale? Muchas veces, y sobre todo cuando nos acercamos a la recta final, conseguiremos más puntos reduciendo los errores que intentando adquirir conocimiento nuevo. Entonces, los test de preguntas falladas son súper importantes y es algo que tenemos que machacar mucho. Entonces, si ya hemos ido haciendo preguntas de diferentes temas, bloque 1, bloque 2, de todo, hacer test de preguntas falladas nos va a ayudar a acabar de perfilar. ¿Que estoy empezando? Pues es el mejor momento para hacer test de preguntas falladas e ir identificando mis patrones de errores. Ostras, pues tengo que estar atenta porque siempre que me piden que señale la correcta y la incorrecta, me cuesta mucho. O resulta que todas las que fallo es porque estoy tan nerviosa que leo en diagonal. Pues todo eso, las preguntas falladas me van a ayudar. Algo que también es muy útil, preguntas en blanco. Yo cuando estoy estudiando y cuando estoy haciendo test, puedo dejar las preguntas en blanco. ¿Por qué las dejo en blanco? Porque dudo, porque no sé responderlas, por lo que sea. Yo las puedo dejar en blanco, veo la solución, la entiendo y dentro de unos días practico esas preguntas en blanco que me van a ayudar a decir, ostras, vale, ahora sí que tengo la capacidad para poder responderlas y presto atención para que no me vuelva a pasar y no las tenga que volver a dejar en blanco. Algo que también es muy útil, los test favoritos. Cuando estéis haciendo cualquier tipo de test, podéis marcar la pregunta que estáis haciendo con una estrella y eso os va a ayudar a luego poder ir a test favoritos. ¿Qué se suele poner la gente en test favoritos? Pues muchas veces podemos poner preguntas que nos resultan muy difíciles, preguntas que nos han hecho pensar y nos han hecho dudar para ir machacándolas, aquellas preguntas que digo, está seguro que va a caer en el examen y me cuesta, cualquier cosa yo la puedo marcar y así en cualquier momento puedo llegar a test favoritos y repasarlas. Si mi preparación tiene supuestos prácticos o psicotécnicos, también los voy a poder preparar y además, sobre todo para aquellos que están en recta final, voy a poder hacer simulacros. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es elegir el tipo de test que quiero hacer, que puedo escoger entre cualquiera de estos. Lo siguiente, elijo el modo. Lo puedo hacer en modo práctica o en modo examen. ¿Cuál es la diferencia? El modo práctica, yo veré una tarjeta con la pregunta, las 4 opciones o 3 opciones dependiendo de mi proceso selectivo y al lado veré a Sofía que me va a poder asistir para responder antes del examen, o sea, antes de responder la pregunta. Si lo hago en modo examen, simplemente tendré la lista de todas las preguntas, yo las responderé todas de golpe y luego tendré el feedback de todas las preguntas juntas. Si yo estoy en una fase de estudio en la que estoy cogiendo el hábito, estoy cogiendo constancia, tengo esas sesiones cortas, es muy interesante hacerlo en modo práctica porque no solo voy a poder tener la asistencia de Sofía si no sé responder, sino que además me va a ayudar a dar tips de memorización y aprendizaje. Igualmente, ahora veremos cómo nos puede ayudar Sofía, pero la principal diferencia entre el modo que yo escoja de uno u otro será yo qué quiero, responderlas todas de golpe y luego que recibir el feedback sobre mis preguntas o por lo contrario prefiero ir haciendo poco a poco y resolviendo las preguntas. Cada uno lo puede hacer y, como sabéis, lo puedo hacer tantas veces como quiera, con lo cual a veces podré escoger modo práctica, a veces modo examen, dependiendo de lo que me vaya bien en cada momento. Si tengo poco tiempo, pues igual con examen voy más rápido, con práctica voy consolidando igual un poquito más, pero obviamente me va a traer más tiempo una cosa que la otra. Después, puedo escoger el número de preguntas. Oye, pues que tengo 5 minutos, pues voy a hacer 5 preguntas. Mira, ahora tengo un bloque más largo. Voy a hacer un bloque de 20 preguntas. Oye, yo quiero ponerme el número de preguntas del examen, pues me lo pongo. Eso cada uno puede configurarlo en cualquier momento, escogiendo el número de preguntas en el selector de arriba. ¿Qué más puedo hacer? Puedo escoger el bloque o los temas que quiera. Es decir, oye, mira, yo quiero hacer un test de todas las preguntas, todos los temas del bloque 2. Oye, no, mira, los temas que yo llevo peor son el 1, el 3 y el 7. Pues puedo marcarlo. Puedo hacer desde un tema solo, a un bloque solo, a combinar los temas. Eso es que cada uno se va a configurar cada test como quiera.
¿Que quiero todos? Que no quiero. Y a partir de ahí le doy ya a empezar y ya puedo empezar a practicar. Entonces, segundo, respondo y reviso los fallos con una explicación. ¿Que tengo dudas antes de responder? Veré, como os he comentado, tendremos a Sofía con el ayúdame a resolver la pregunta y como veis aquí, pues, oye, pues en qué fijarse en el enunciado y cómo comparar las opciones. Eso me va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando estoy empezando vale, no sabía por dónde agarrar esta pregunta, ¿qué es en lo que me tengo que fijar? Entonces, si tengo cualquier duda antes de responder, pues no hay problema porque Sofía me va a ayudar. Puedo coger test de internet, puedo hacer millones de test, pero al final hacer test sin un feedback, sin una revisión de fallos, sin algo que me ayude, muchas veces no será útil, porque al final yo necesito entender qué es lo que me están pidiendo, sobre todo cómo diseñar luego mi estrategia, cómo empezar a construir el conocimiento. Entonces, con GoQuan Mini lo tengo súper fácil porque siempre voy a tener a Sofía al lado, que si tengo dudas, incluso antes de responder, ya me va a empezar a dar pistas sobre qué es lo que me tengo que fijar y cómo puedo comparar las opciones que me dan para responder. Vale, yo me animo y respondo la pregunta. ¿Qué pasa? ¿He fallado? No pasa nada. Después de responder, no entiendo por qué he fallado y tal. Obviamente, todas las preguntas vienen con su justificación, pero igual esa justificación no me ayuda a entender por qué he fallado o qué es lo que ha pasado. Entonces, yo tengo la justificación, tengo el tema en el que se habla sobre esta temática, con lo cual, si yo tengo mis propios apuntes, puedo ir a hacerlos directamente y decir, vale, pues mira, esto estaba en el tema 10 del bloque 2, la jubilación, vale, pues lo puedo ir y lo puedo mirar, pero es que además Sofía me puede decir, ¿qué se pregunta y qué dice la norma? ¿Por qué la opción que yo he marcado es incorrecta? ¿Por qué la correcta encaja mejor? Y algo súper importante es cuando estoy haciendo test y que me va a ayudar muchísimo, ¿cuál es la trampa que me están poniendo en esta pregunta? Oye, pues mira, te tienes que fijar en esto o muchas veces se confunde esta palabra por esta otra. Entonces, si estoy empezando a estudiar, si estoy creando el hábito, si ya llevo un tiempo estudiando, no sirve con hacer solo test y porque al final cualquiera pues, puede buscar una convocatoria anterior, ponerse a hacer test, pero yo necesito una estrategia y necesito que me ayuden ostras, yo he fallado porque he fallado. Entonces, con GoQuan Mini lo tenéis. En todas las preguntas, si estoy haciéndolo en modo práctica, en cada una de las preguntas yo voy a tener la opción de responder a por qué he fallado y algo súper importante, ayúdame a memorizarlo. Vale, ya lo he fallado. ¿Lo he fallado porque he leído mal? Vale, pero es que muchas veces lo he fallado porque no lo tenía bien consolidado. ¿No lo tenía bien consolidado? No pasa nada. Sofía me ayuda a memorizarlo, dándome ideas clave y volviendo a mencionar esas trampas típicas. No solo me voy a centrar en la justificación, que es súper importante, sino que además voy a ir consolidando todo ese conocimiento y Sofía me va a ayudar muchísimo en todo momento a poder entender cómo responder, por qué he fallado y cómo memorizar lo que he fallado, que son las claves que yo necesito para poder conseguir mi plaza y para poder avanzar en mi proceso selectivo. Al final, si yo simplemente hago test, pero sin ninguna estructura, sin ninguna guía, sin nada, pues está bien y al final pues muchas veces me voy a aprender el contenido a base de machacar millones de preguntas, pero es mejor entender qué me están preguntando, qué es lo que me tengo que fijar, dónde lo tengo que buscar, porque luego eso me va a repercutir muy positivamente cuando haga los siguientes. Yo ya he memorizado las lagunas de conocimiento que tengo porque Sofía me ha permitido identificarlas, me está diciendo dónde suelen poner las trampas, con lo cual la próxima vez que me salga una pregunta similar, yo voy a saber identificar dónde tengo que fijarme y además, si no lo sé, si no sé responder porque no sé ni por dónde coger la pregunta, me va a ayudar a decir, ostras, mírate aquí y aquí, que es la clave de esta pregunta. Estas tres opciones las voy a tener si yo hago lo que hemos comentado, test
de práctica. En cada una de las preguntas yo voy a tener la pregunta, la opción de mirar antes si no sabía responder. Si he fallado, la justificación la voy a tener siempre, pero además voy a tener a Sofía, que me va a decir por qué he fallado y ayudarme a memorizarlo. Y si estoy en modo examen, lo voy a tener directamente como un resumen al final. ¿Has hecho un resumen? ¿Quieres saber en qué has fallado? Pues Sofía te lo cuenta. Oye, pues mira, primero, resumen general de tu test. Has acertado tantas preguntas, pues esto es un buen o un mal resultado, los temas que se han preguntado eran estos, etc. Obviamente dependerá de cada uno de los test. Esto no está estandarizado, sino que cada vez que tú hagas un test, Sofía te va a hablar sobre el test que tú has hecho, ¿vale? No son respuestas estándar de, normalmente la gente hace esta pregunta y responde esto. No, no, eso es. ¿Qué has hecho tú en GoCoan Mini? ¿Ha sido algún problema? ¿Ha sido alguna pregunta? ¿Qué ha sido? Vale, pues resumen general de tu test y vamos a hablar en qué has fallado. Pues mira, has confundido esto sobre esto y algo muy importante, los patrones de error. Al final, lo que nos va a ayudar muchísimo es entender en qué fallamos y por qué fallamos. ¿Qué hemos fallado porque no lo sabíamos? Vale, pero ¿hay algún patrón? Pues vamos a revisarlo, ¿vale? Entonces, es importante que nos vayamos ayudando de Sofía para poder ir avanzando hacia nuestra plaza. Hemos pasado por el hago test. Hemos pasado para revisar sobre lo que fallo. ¿Cuál es el paso 3? Repite mañana y mide tu evolución. Estamos hablando de tenemos poco tiempo, tenemos que generar nuestro hábito, estamos en recta final, necesitamos entender nuestro progreso, revisar nuestra evolución, descubrir en qué temas necesitamos reforzar y conseguir esa motivación diaria. ¿Vale? Lo que vamos a hacer con Mini es convertir estudiar en algo medible. Al final, si yo hago test en un papel, porque me los he descargado o tal, oye, este test sobre qué apartados es, sobre qué temas es. Vale, he fallado 3 preguntas y estas 3 preguntas, ¿a qué corresponden? Yo, pues si tengo tiempo y ganas, pues sí que puedo acabar sacando, vale, pues mira, esto pertenecía a tal tema, tal, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo y perder el tiempo que podría dedicar a estudiar? GoCoan Mini lo hace para ti directamente. Yo tengo un progreso en todas las preguntas y como la plataforma ya sabe perfectamente en lo que fallo y por qué fallo, me va a decir, oye, pues mira, en simulacros vas mejor, en supuestos prácticos necesitas mejorar. Oye, el tema 7 lo llevas mal, repasa. Entonces, todo eso me lo va a decir en esta pantalla de evolución simplificada. Con lo cual, súper importante saber y entender cuál es vuestro objetivo y cuáles son vuestros puntos débiles para poder seguir practicando y mejorando. ¿Qué incluye GoCoan Mini? Es una pregunta que nos habéis enviado muchos y que es súper importante entender y aprender. GoCoan Mini nos incluye miles de preguntas, ¿vale? Podéis hacer todos los tests que necesitéis con el banco de preguntas disponibles. Como hemos comentado antes, de preguntas falladas, de preguntas nuevas, de un tema, de un bloque, de todos los temas, de todos los bloques. Lo puedo hacer tantas veces como quiera, con las combinaciones que yo quiera, en modo práctica, en modo examen, de tantos temas, de lo que quiera, en cualquier momento, ¿vale? Además, todas esas preguntas no simplemente es una pregunta y ya está, sino que además están justificadas, con lo cual vamos a aprender de verdad, entendiendo por qué esta pregunta, dónde está y si tenemos dudas, tenemos la intervención de Sofía que nos puede ayudar. Pero es súper importante que las preguntas estén justificadas para entender por qué esa respuesta es correcta o incorrecta y algo súper importante que os va a dar GoCoan y que nadie más os va a dar es, oye, esta pregunta pertenece a este tema. Con lo cual, hagas tú una pregunta, o sea, un test genérico de muchos temas o de pocos, siempre vas a saber dónde buscar esa información. ¿Qué más? Vamos a tener una rápida visión del progreso. Oye, voy a ver mi evolución y ver cada día, oye, pues estoy mejorando, estoy empeorando y sobre todo, y súper importante, voy a poder atacar los temas que más atención necesitan. Si yo hago test
cada día de un solo tema, sí que es obvio pues que voy a decir, vale, pues mira, si del tema 7 he hecho 25 preguntas y he fallado 20 y del resto no, pues significa que el tema 7 no lo llevo muy bien. Pero ¿qué pasa? Que normalmente lo que vamos a hacer es test acumulativos, pues de varios temas mezclados y al final puede ser, y es algo que pasa muy a menudo, que vamos por sensaciones. Me da la sensación que este tema lo llevo bien o lo llevo mal, pero realmente no lo sabemos porque no tenemos cómo medirlo. Con GoQuan Mini siempre lo tenemos. Tenemos ahí esa pantalla de evolución, esa pantalla de progreso que me va a ayudar a entender cuáles son mis puntos débiles y cómo mejorarlos. Algo súper importante, sobre todo para aquellos que estéis en recta final. Simulacros. Vamos a incluir, GoQuan Mini incluye simulacros oficiales y otros similares para que entrenes de verdad. ¿Qué significa entrenar de verdad? Con preguntas de examen, con el tiempo medido y con las condiciones reales. Oye, ¿resta tanto? Pues resta tanto. Pero es súper importante que hagáis simulacros. Incluso muchas veces me preguntáis, oye, pero si yo estoy empezando, ¿puedo hacer un simulacro? Los podéis hacer tantas veces como queráis. Y eso también os va a ayudar a decir, vale, pues mira, llevo la mitad del temario y aquí me estoy dando cuenta que he hecho un simulacro y, oye, pues no se me ha dado tan mal. Oye, pues necesito mejorar porque resulta que estoy haciendo seguridad social, he empezado por el bloque 1 y me doy cuenta que hay muy pocas preguntas que pueda responder porque la mayoría del examen se basa en el bloque 2. Entonces, toda esa información la voy a poder ver en los simulacros y me voy a poder dar cuenta también de cosas súper importantes como, oye, ¿cuántas preguntas me dejo en blanco? ¿Qué estrategia voy a seguir en eso? Súper importante desarrollar cada uno vuestra propia estrategia. Saber, oye, pues tengo tantos minutos por pregunta. Si hay una pregunta que me atasco, tengo que pasar, la marco como para contestarla después y en todo caso, luego ya veré si la contesto o no la contesto. Si hacéis muchas veces este proceso, vais a llegar a construir vuestra estrategia de, vale, si hay 6 preguntas que dudo, pues máximo puedo responder 3. Voy a responder las que tengo menos dudas. O, oye, mira, me arriesgo porque normalmente cuando dudo es que no confío en mi conocimiento, pero realmente suelo hacerlas bien. Si yo lo he hecho solo una vez, no voy a poder discernir si eso es correcto o incorrecto. Entonces necesito practicar muchas veces para poder llegar a la conclusión de decir, vale, estoy preparado, sé responder, no sé responder, sé cuándo tengo que responder, sé cuándo no tengo que hacerlo. Con lo cual, súper importante practicar con esos simulacros que GoQuan Mini pone a mi disposición siempre que necesite. Ya lo hemos comentado a lo largo de la presentación, pero si estáis llegando ahora, vais a tener siempre a Sofía para que os ayude a mejorar, explicando por qué fallas, cómo responder esa pregunta y cómo memorizar y cómo afrontar las preguntas. Con lo cual, siempre en cualquier momento puedo estar ahí preguntándole a Sofía para mejorar. Tened en cuenta que en GoQuan Mini tengo todas las preguntas explicadas en por qué fallo, tengo la opción de ver cómo responder y tengo la opción de que me ayude a memorizar, pero si quiero mantener una conversación con Sofía porque tengo dudas, tengo un límite de 5 mensajes, ¿vale? En cualquier momento yo puedo entrar y hablar con Sofía, ¿vale? Y finalmente, algo súper importante, sobre todo para aquellos que tenéis poquito tiempo, puedo usar GoQuan Mini en cualquier lugar, desde el móvil, el ordenador o la tablet, solo necesito conectarme a internet y ahí poder responder y tener a Sofía que me esté asistiendo en todo momento, haciendo mis simulacros. Oye, que estoy en el metro y tengo 20 minutos de trayecto. Oye, pues puedo empezar a hacer test, a seguir afianzando, a seguir consolidando y mejorando. Igual no es un sitio adecuado para coger los apuntes y ponerme a estudiar, pero sí que la práctica hace el maestro. Entonces, esas sesiones de 5, 10, 15 minutos las puedo hacer en cualquier momento. Y como es súper configurable, si mi trayecto es más largo, me puedo poner más preguntas o puedo hacer más test cortos. Si tengo menos tiempo, pues hago test cortos, pero lo puedo hacer en cualquier momento y es algo súper importante y que os va a ayudar muchísimo. Emilia nos pregunta que yo veo para estar en recta final, a mí me viene grande. Explícanos, Emilia, un poquito más. ¿A qué te refieres?
Y Eva nos pregunta si solo se puede hacer un test por día. No, puedes hacer tantos test como quieras. No hay límite. Cada día puedes hacer todos los test que tú quieras y marcarte los objetivos que tú quieras. Como ves aquí en pantalla, yo me puedo modificar con el lapicito los objetivos y la tasa de aciertos que me gustaría tener. Pero dentro del apartado de test puedo hacer tantos test como quieras. Justo es lo que comentábamos ahora de práctica en cualquier lugar. En cualquier momento yo me puedo hacer un test de 5, 10, 15 preguntas del tema 1, 7, en tantos como quiera, tantas sesiones como quiera. ¿Que tengo poco tiempo? Pocas sesiones. ¿Que tengo mucho tiempo? Muchas sesiones. Emilio nos pregunta que lo veo para opositores que llevan mucho tiempo estudiando. Eso depende de cada uno, Emilia. Hay mucha gente que lo que tiene es su propio temario y necesita una plataforma de test, pero con una plataforma de test no es suficiente si no te ayudan con, pues, cómo responder, cómo tal. Entonces, que no tienes el temario, es la primera vez que estás estudiando, etcétera. GoQuant Mini no es para ti. Necesitas GoQuant Método, que tiene su planificación, tiene todo. Pero oye, yo ya tengo mi estudio, yo ya tengo mi temario, vengo de otra oposición y lo que necesito es practicar. Estoy empezando y no sé si me va a encajar o no me va a encajar. En cualquier momento yo tengo GoQuant Mini que me va a ayudar sobre todo a aprender a responder las preguntas. Si yo estoy empezando y tengo mi propio temario, como hay muchísima gente que tiene, muchas veces lo que necesito es una asistencia para responder todos los test. Pues GoQuant Mini está diseñado precisamente para eso, para entender y para hacer. Emilia, si en tu caso, por lo que veo, el temario ya lo tienes, pues GoQuant Mini es una muy buena herramienta para ti porque tú puedes ir leyendo tu temario y haciendo tantos test y tantas actividades como quieras. Además, con esa pantalla de evolución vas a poder ir viendo qué reforzar y qué mejorar. Si, pues lo que Renzo comenta, si uno recién empieza, se recomienda pues directamente el método GoQuant. No usaríamos GoQuant Mini si, a no ser que estemos en un estadio muy inicial y queramos ver, pues empezar esas rutinas cortas, etc. Si realmente yo estoy empezando, quiero tener una rutina, una planificación, etc., os recomendamos que probéis GoQuant Método. Pero sabed que cuando hacéis la prueba gratuita, que tenéis una prueba gratuita de 7 días, podéis probar los dos. Entonces podéis probar, ostras, me interesa más GoQuant Mini, me interesa más GoQuant Método. A cada momento, a cada situación, dependerá que uses uno y otro. Si yo tengo GoQuant Método, voy a tener GoQuant Mini más todo lo que tiene GoQuant Método. No necesito GoQuant Mini y GoQuant Método si estoy preparando la misma oposición, porque en GoQuant Método tengo el Mini y mucho más. Pero para todos aquellos que están en recta final o tienen poquito tiempo o necesitan, pues tienen su propio temario, pues tenemos aquí GoQuant Mini que les va a ayudar muchísimo porque no solo eso, no solo les va a permitir hacer test, sino entender pues por qué fallan, por qué no fallan, cuáles son los test o los puntos de los test que me tengo que marcar, etc. Y eso es súper importante a la hora de preparar un proceso selectivo, que no simplemente es hacer test, test, test. Obviamente, como estamos lanzando este producto nuevo, hemos creado y hemos ampliado este descuento del 50%, que ya solo queda, o sea, es hasta hoy a la noche, con lo cual, si dudáis, haced la prueba, pero súper importante, hoy es el último día que con el código en mayúsculas MINI puedo tener ese descuento del 50% y empezar ya. ¿Para quién más me va a ayudar? ¿Para quién más va a servir? Ostras, yo estoy preparando administrativo del Estado y seguridad social. Resulta que solo tengo la suscripción de GoQuant Método de una, pero me gustaría practicar la otra. Pues puedo coger GoQuant Mini para esa segunda oposición y qué mejor hacerlo con un descuento del 50% que no se va a repetir nunca más porque es el descuento de lanzamiento. De ese modo, os recomendamos que hagáis la prueba gratuita si no lo habéis hecho y que canjeéis ese 50% para poder empezar ya a crear vuestro mini hábito de estudio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Es el momento de hacer las preguntas que necesitéis. Si no, igualmente no os preocupéis porque siempre estaremos a vuestro lado en soporte@goquan.com o si nos llamáis al 623
194-293. Sé que hemos dado mucha información, es un contenido un poco diferente al que hemos venido haciendo, pero para todos aquellos que necesitáis crear ese hábito de estudio, que necesitáis practicar, que necesitáis entender los tests que hacéis, no simplemente hacer un test y ya está, sino, oye, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer así? ¿Por qué he fallado? ¿Por qué acierto? Cualquier cosa tenéis a GoQuant Mini y si necesitáis ayuda o orientación, nos podéis escribir a soporte. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo y esperamos muy pronto teneros en GoQuant con nosotros. Que tengáis una buena tarde. Muchas gracias.